Así que buenas tardes, estamos en la última sesión de estas jornadas que nos han reunido durante 3 jueves por la tarde, pues para compartir los avances y las reflexiones y las experiencias y las iniciativas que ya hay para hacer frente al cambio climático en general y en particular en la isla de La Gomera. Así que otra vez muchísimas gracias a Ángel Fernández, director del Parque Nacional de Garajonay, que impulsó la realización de estas jornadas, que inicialmente iban a ser presenciales, pero que no ha podido ser y que, por otro lado, nos permite seguramente estar a muchas más personas conectadas desde distintos puntos del territorio. En la sesión de hoy vamos a cerrar con los avances que se han hecho en la estrategia de cambio climático en La Gomera. Como recordaréis, porque creo que muchos de vosotros ya habéis participado en las sesiones anteriores, pues hemos repasado la situación en concreto en el Parque Nacional, y con aspectos más ligados a la conservación de la biodiversidad, con las intervenciones de Ángel y de Juana María. El jueves pasado avanzamos los resultados del proyecto que estamos llevando a cabo desde Europarque España, y Alberto de Armas pues, nos aportó muchísima información sobre los esfuerzos y la agenda política que se está llevando desde el Gobierno de Canarias en esta estrategia, hoja de ruta de acción climática. Estas intervenciones las hemos grabado, tenemos las presentaciones y estamos esperando a terminar la jornada de esta tarde para preparar todos los materiales y enviaros un correo electrónico con los enlaces a las grabaciones y a las presentaciones. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto estará disponible para vuestro uso, difusión y ojalá para su aplicación, que es lo que más nos interesa, ¿no? El paso a la acción. Por tanto, ya estáis preguntando en el chat si será publicado posteriormente. Con esto que he dicho, la respuesta es sí. Podéis utilizar el chat a lo largo de la intervención de Ezequiel para ir planteando cuestiones y las recogeremos al final de su intervención. Así que yo creo que lo que procede ahora es ya presentar brevemente a una persona que muchos conoceréis por su larga trayectoria en el mundo de la conservación en general y en Canarias en particular. Ezequiel es actualmente asesor medioambiental en el Cabildo de Lanzarote. Fue el responsable de poner en marcha la delegación de BBF ADENA en Canarias. Fue director de la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote, coordinador del Observatorio de Cambio Climático de Canarias, asesor del Cabildo Gran Canaria. En fin, tiene una trayectoria muy extensa que le hace pues, estar en una posición pues, de prestigio para poder plantear lo que hoy nos trae aquí, ¿no? Además está pues, implicado en proyectos con otros países, también del ámbito africano. En fin, esta visión global creo que también es muy importante en todo esto que estamos hablando de cambio climático. Así que, por no extenderme más, Ezequiel, tú eres el protagonista hoy y te paso la palabra para que compartas ya a través del PowerPoint que has preparado y que compartiremos, como os decimos, cuando editemos todos los materiales. Así que muchas gracias, Ezequiel, gracias a todos los participantes y cuando acabe Ezequiel abrimos la ronda de cuestiones. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias Marta por tu presentación y quería aprovechar esta primera pantalla para agradecer en primer lugar a todas las personas que están conectadas ahora mismo, todos
las personas que han decidido participar en la asistencia a estas interesadísimas y creo que necesarias jornadas. Y, por supuesto, como no, a los promotores de esta iniciativa, ¿no?, de Europarc, fundamentalmente a Marta Mújica y a José Antonio Atauri, que son las personas con las que hemos estado permanentemente en contacto, a Ángel Fernández, por sus siempre valiosísimas aportaciones, por los criterios que trasladó para la redacción de del primer avance de estrategia de cambio climático cuando me reuní con él en La Gomera en 2018, por sus fotografías, que me ha permitido también para parte de esta presentación, y por su sensibilidad y su compromiso ambiental, ¿no? Es una fortuna tener personas como Ángel y como Alberto, ¿no?, que también pues, aprendimos mucho en su conferencia de estas jornadas y uno siempre aprende también, y no me cansaré de repetirlo, de su ineludible compromiso con la ecología, con la conservación de la naturaleza, y es una fortuna que pueda estar donde estar para poder entre todos seguir empujando, y es un agradecimiento ineludible que tenía que hacer desde la primera pantalla. También quería agradecer, aunque en las últimas pantallas de la presentación ya hay una relación bastante extensa de todas las entidades y personas que colaboraron con la redacción de este avance de estrategia de 2018, pero quería destacar fundamentalmente a Alfredo Herrera y a Ramón Herrera, que en 2018 eran vicepresidente y consejero de Medio Ambiente y el técnico de la Reserva de la Biosfera, y que gracias a ellos pues, pudo salir adelante todo este trabajo. Bueno, ya pasando directamente a ver la siguiente pantalla, como le doy aquí, a la presentación. Es imprescindible iniciar la exposición de lo que es un avance estratégico de cambio climático, tanto en materia de adaptación como de mitigación, hablando de los impactos. Son los elementos más evidentes, más exponencialmente de mayor riesgo a los que tenemos que hacer frente, que progresivamente, día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, pues van agravando su potencial de impacto, porque la situación del calentamiento global va incrementándose en niveles de riesgo en todo el planeta. Nosotros somos un territorio en Canarias especialmente vulnerable al cambio climático, como bien se conoce por las vicisitudes y la idiosincrasia de los espacios insulares. Pero aquí no me voy a extender mucho porque Ángel Fernández y Juana María González, en su presentación del 11 de febrero, hicieron una descripción muy detallada sobre los impactos del cambio climático en Canarias, y yo quería simplemente en esta pantalla presentar cuáles son los impactos que en 2018 definimos como de mayor importancia o relevancia para la isla de La Gomera, ¿no? Hay algunos que son directos, prácticamente todos menos el último, el primero, que es el incremento de las sequías, que genera una disminución del agua potable, de la salinización de las aguas subterráneas, fundamentalmente en el litoral costero, la disminución de los bosques, precisamente por las sequías, incluyendo también el riesgo de incendio, la precipitación torrencial, el aumento de las lluvias torrenciales, de las inundaciones. Va pareja la disminución de la pluviometría, pero al mismo tiempo son generadores de erosión y de otros efectos dañinos para el propio territorio y para la salud de las personas y de los recursos físicos, ¿no? En cuanto a salud pública, pues contemplamos otros factores que hay también en otras islas, ¿no?, como nuevas enfermedades que se puedan generar por la introducción de especies de fauna exótica, como determinados insectos, como ya ha pasado, y que puedan abrir ventanas por los cambios de temperatura y de clima que antes estaban cerradas y que ahora permiten que vayan entrando y que afectan a la agricultura, afectan a la ganadería, pero también a la salud de las personas, ¿no? Alergias, las olas de calor, que son también cada vez más prolongadas y más virulentas. Una mayor densidad y frecuencia de calimas, aunque realmente la calima, según
los mayores expertos que hay en este fenómeno, como por ejemplo Sergio Rodríguez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que trabaja en La Laguna, no parece que esté directamente vinculado como efecto del cambio climático, pero sí tiene una cierta relación con elementos secundarios que pueden facilitar el que las calimas puedan llegar de una manera más agresiva sin ser originaria del cambio climático, ¿no? Y por supuesto los riesgos físicos ante fenómenos meteorológicos adversos, como son pues, los fenómenos meteorológicos de tipo huracanes, inundaciones, lluvias torrenciales, olas de calor, vientos de gran intensidad. Todo esto afecta a la salud de las personas y afecta también a las infraestructuras. De hecho, tenemos ejemplos, muchos en Canarias, ¿no?, de destrucción y de pérdida de vidas humanas. El incremento del nivel del mar, las alteraciones de las franjas costeras, la acidificación del medio marino con más absorción del dióxido de carbono, alteración de los flujos de biomasa, que esto después también impacta en los recursos pesqueros, la presencia de cianobacterias, la alteración de las cadenas tróficas, y después en sectores primarios, que también trabajamos mucho en La Gomera con esto, pues nos centramos fundamentalmente en la agricultura, pesquería, ganadería y también en derivados, ¿no?, como la apicultura, la producción de quesos, de lácteos, que también se ven afectados, ¿no? Por supuesto, como también hablaron Ángel y Juana, pues de biodiversidad marina y terrestre hay una enorme cantidad de efectos muy diferentes que en el documento, que ahora hablaremos del documento de La Gomera, pues están claramente identificados y que van pues desde la alteración de los equilibrios en los hábitats ecosistemas hasta las especies invasoras y la pérdida de hábitats, ¿no? Sobre todo la pérdida de hábitats por las condiciones, la variación de las condiciones hídricas, de vegetación, de temperatura y de la cadena trófica de las especies presentes, ¿no? Otro elemento que hay que tener muy en cuenta como impacto es el patrimonio cultural, el arqueológico, el etnográfico. Hay yacimientos que se pueden perder con el incremento del nivel del mar, que están en las zonas de costa, como concheros, por ejemplo, ahora veremos alguna fotografía, o barrancos que tienen pues, grabados, hasta las propias ermitas, todo el patrimonio cultural, de una manera u otra, a través de su carta arqueológica o etnográfica, pues se puede ver también amenazado por este tipo de fenómenos, y hay que tenerlos en cuenta para el diseño de las políticas de adaptación que se tienen que hacer a la medida y con un traje diseñado específicamente para la isla de La Gomera, ¿no? El turismo es otro elemento que se ve impactado por el cambio climático. De hecho, también al final hablaremos de un proyecto del SOCL Impact de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del Instituto TIDES, que lleva trabajando con turismo y cambio climático a nivel internacional con unos resultados extraordinarios, y avanzan precisamente que el turismo pues, puede resultar muy afectado si se incrementan las temperaturas en las islas, y además también la preocupación de los turistas por la generación de una huella de carbono que muchos de ellos no están dispuestos a asumir para elegir un destino de ocio, ¿no? Y después, indirectamente, pues las hambrunas, la inestabilidad internacional, los refugiados climáticos, todo lo que estamos viviendo en Canarias, esta ola de inmigración y de personas que salen de África buscando una calidad de vida, una vida mejor, seguridad, supervivencia, pues se incrementará probablemente con los años, porque todo lo que está sucediendo en la franja del Sahel, vinculado al calentamiento global, provocando sequías extraordinarias, la pérdida de ganado, de cultivos, todo eso genera hambrunas, guerras, y bueno, y los tenemos ahí enfrente, y es algo que hay que tener muy en cuenta también a la hora de generar nuestras políticas de adaptación, pero también conjugadas con las políticas de solidaridad. Bien, entrando al documento, el Cabildo de La Gomera propuso a nuestro equipo la realización de un primer avance de cambio climático a principios de 2018. El trabajo se realizó entre marzo y septiembre, y es un documento que está presentado al Cabildo a finales del 2018, en diciembre concretamente, después de las primeras revisiones, pero el Cabildo todavía no lo ha difundido porque no ha culminado un proceso interno que se acordó a finales del 2018, principios del 2019,
a través de una serie de revisiones que se tienen que hacer por las distintas consejerías, ayuntamientos, técnicos. Todo eso todavía no ha culminado, también afectado por la pandemia. Y entonces el documento no está todavía presentado por el Cabildo, no es accesible, y yo lo que voy a hacer es un pequeño resumen de cómo lo trabajamos, qué estructura tiene y un poco pues, una fotografía, describir una fotografía para que las personas que están ahora en esta presentación pues, conozcan un poco a dónde llegamos y cómo lo hicimos, ¿no? Tuvimos 4 fases. Primero una recopilación bibliográfica con las personas y responsables del Cabildo y de la Reserva de la Biosfera y de los ayuntamientos. Después hicimos una evaluación de los sectores más aparentemente vulnerables, después descubrimos otros que inicialmente no lo eran, pero los integramos. Y también hicimos una evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero para documentar la necesidad de que todos los municipios de la isla se adhiriesen al Pacto de las Alcaldías de la Unión Europea con sus planes de acción por el clima y la energía sostenible, donde viene por un lado la adaptación, pero también por otro lado una hoja de ruta para reducir las emisiones y ajustarse a los preceptos europeos de reducción de emisiones, ¿no? Por último, la fase 3 fue la entrega del primer borrador con un análisis DAFO, donde se hablaba de las fortalezas, oportunidades, debilidades, etc. Y se hizo una exposición presencial, todavía podíamos hacer algo presencial en aquel momento, a la vicepresidencia del Cabildo y al resto de las consejerías allí en San Sebastián de la Gomera, y a partir de ahí pues entregamos el documento y ahora está en esa fase en la que el Cabildo tiene que terminar sus aportaciones de las distintas consejerías y técnicos y de los ayuntamientos, ¿no? El trabajo de diagnóstico se elaboró con un referente claro del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es un organismo, el organismo, digamos, científico que es el que está dictaminando ahora mismo los avances que se dan y las decisiones que se toman en las convenciones de las cumbres del clima, de la Convención Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas, y bueno, tienen sus distintos protocolos y nosotros para La Gomera pues utilizamos uno de ellos que es precisamente la estructura que habla de ese círculo entre adaptación y mitigación con todos los elementos intermedios que hay que tener en cuenta para que pueda cerrarse bien el círculo, ¿no? También hicimos un estudio con los protocolos del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, y determinamos, después de, creo que fueron 42 cuestiones que se analizaron en toda la isla, pues se determinó que La Gomera tenía una alta vulnerabilidad desde el punto de vista de los riesgos de desastres vinculados al cambio climático, y de 141 cuestiones, digamos que aprobaba 40. Con lo cual, pues hay mucho por hacer y mucho por hacer para reducir precisamente esa evaluación de riesgos. El documento tiene una estructura que primero describe el origen de la asistencia técnica, una introducción global al cambio climático en el planeta. Después se hace también una definición de por qué es necesario un plan de acción de cambio climático en La Gomera, que lo llamamos Plan de Acción Climático La Gomera, PAC-GM. Vimos también en el documento qué antecedentes del cambio climático más relevantes en cuanto a impactos había sufrido la isla. Hay unos cuantos muy interesantes, ¿no? Que deben tomarse como referentes para que en el futuro no sucedan. Después una propuesta de las fases operativas para implementar esa estrategia y una estructura del propio plan de acción que conlleva unas áreas temáticas, 9 concretamente, y 5 líneas transversales para poder determinar bien esa hoja de ruta hasta el año 2030. También se hablaba de una ubicación física con una instalación que fuera evidentemente sostenible de todos los puntos de vista, hídrico, energético, de materiales, etcétera, ¿no? Siempre proponemos que desde donde se vaya a trabajar en la lucha contra el cambio climático sea una edificación que cumpla con los protocolos más modernos de sostenibilidad. Y después se hizo una propuesta concreta para el desarrollo de ese plan de acción climático con las fases operativas y con calendarios, la metodología que se utilizó en la asistencia técnica
bueno, los agradecimientos y los anexos, ¿no? Lo primero que destacaría del trabajo es el alto grado de participación e interés de los agentes sociales en La Gomera. Desde el Cabildo Insular, los ayuntamientos, los sectores primarios, todas las personas con las que hablamos, la verdad es que se volcaron y fue una sorpresa que hubiera tanto interés en participar desinteresadamente en esas aportaciones, ¿no? Como he citado antes, hay 9 líneas primarias o áreas temáticas principales y 5 líneas transversales que son las que dan lugar a toda la estructura de la hoja de ruta que se propone. Hoy en día esto no está actualizado porque con la Ley Canaria de Transición Energética y Cambio Climático hay 16 áreas temáticas, entonces ahora sería cuestión de adaptarlas de estas 9 que había inicialmente a las actuales que contempla la ley canaria, ¿no? En fase de anteproyecto. La ley estatal contempla otro número diferente, pero consideramos que para implementar este documento, que es perfectamente válido, habría que hacer una nueva adaptación para que se ajustara a los preceptos de la futura ley. Empezando por los fenómenos meteorológicos adversos, que como he comentado antes, pues aquí tenemos los riesgos de los huracanes y de las tormentas tropicales cada vez más cerca. Ya sufrimos el Delta en 2005, pero cada año pues hay más frecuencia de huracanes y tormentas tropicales que pasan cada vez más cerca y los expertos pues no dudan en indicar que es solo cuestión de tiempo que tengamos algún huracán o alguna tormenta tropical de categoría ya huracanada, con agua además, porque el delta vino sin agua, que impacte sobre las islas, ¿no? Entonces, sabiendo esto, pues qué mejor que empezar a prepararse ante lo que pueda suceder para después no lamentarlo, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de uno de los 2 únicos aerogeneradores que en enero del 2018 había en La Gomera y que precisamente un temporal pues derribó uno de ellos. Es un ejemplo fehaciente de que las propias infraestructuras energéticas deben también ajustarse a acciones de adaptación a los efectos meteorológicos adversos porque pueden quedar destruidas por estos fenómenos virulentos, ¿no? Por supuesto, se trabajó en el sector primario, en la agricultura, en la ganadería, incluyendo, por supuesto, el sector vitivinícola, que también vimos que estaba en regresión por falta de relevo generacional. Los jóvenes no querían seguir no quieren aparentemente seguir porque no tienen buenas condiciones y bueno, y también las sequías y otros elementos derivados del cambio climático pues están afectando en conjunto a la agricultura y a todos los tipos de cultivos y también pero también a la ganadería, y dentro del avance estratégico pues se hacen propuestas específicas para cada una de ellas. Las pesquerías artesanales también, estuvimos reunidos con Coromoto, que era la patrona mayor entonces de la cofradía de Valle Gran Rey, una mujer excepcional y que nos enseñó mucho de qué es lo que estaba pasando en el mar, en el océano, con la pesca y qué detectaban en cuanto a las temperaturas, en cuanto a nuevas especies invasoras, ¿no? Y bueno, como esto no es un fenómeno que suceda solamente en La Gomera, sino en toda Canarias y en todos los mares y océanos del mundo, pues tenemos elementos de juicio suficiente como para poder proponer acciones concretas de adaptación en las pesquerías de La Gomera, pero también de mitigación, hasta las propias infraestructuras de la cofradía, los barcos, todos los elementos operativos físicos vinculados a la pesca también se tienen que ir poco a poco transformando en elementos libres de emisiones, ¿no? Sea lo que sea, la iluminación, los vehículos terrestres, los vehículos marinos, es algo que también está ahí en cuenta. En la apicultura nos llevamos una sorpresa porque primero descubrimos que en La Gomera pues había también abejas foráneas que producen más miel pero de menor calidad que la abeja negra canaria. Eso genera también un conflicto, pero fundamentalmente el problema que descubrimos, y no nos imaginamos que era de esta magnitud, es que de un año para otro los apicultores habían perdido el 50% de la producción por la sequía, por la falta de polinización, por la falta de floración, y las abejas pues no tenían literalmente donde coger alimento por la sequía y nos comentaron que 2 o 3 años más
en esa secuencia, pues iba a resultar verdaderamente catastrófico para esta industria tan importante y tan enriquecedora para un territorio como La Gomera, ¿no? En el ciclo del agua, lo mismo. El documento plantea desde la necesidad de seguir avanzando, porque La Gomera está en la vanguardia de Canarias en el cumplimiento de los planes hidrológicos, pero ahora tanto el segundo y el tercer ciclo hay que ponerse las pilas, ¿no? Como nos piden en Europa. Y aparte de esos planes de inundación y del propio plan hidrológico, pues llegamos a la conclusión de que hay que respaldar al máximo los consejos y las recomendaciones y las peticiones del Consejo Insular de Agua de La Gomera, que tienen clarísima la fotografía de lo que es necesario para tender a la sostenibilidad. Y entre otros elementos, pues aquí tenemos la depuradora de un funcionamiento que se denomina depuradora de gestión anaerobia, de biodigestión anaerobia con humedal artificial, ¿no? Es la única que hay en La Gomera, está en Los Cercados, en Vallehermoso, y bueno, hay otras depuradoras de esta naturaleza que promueve José Luis Peraza y Fátima Campo en distintas islas, en Gran Canaria, en Tenerife, y son un verdadero ejemplo de sostenibilidad, de eficiencia en el uso del agua, en la gestión energética, porque además no demandan energía, funcionan sin energía y generan un reciclado del agua absolutamente extraordinario que hasta te lo puedes beber, ¿no? Esto es algo que estamos aplicando también, como decía Marta, en otros proyectos en África. Después, en el ámbito de la energía, pues importante destacar que La Gomera hasta hoy es la isla de Canarias que menor porcentaje de penetración de renovables tiene en su territorio. Prácticamente el 99% de su demanda energética se cubre con combustibles fósiles. Esta es la central térmica de San Sebastián de la Gomera, el Palmar se llama, y que también fue afectada por una inundación que llegó a entrar por el barranco y tuvo que paralizar se tuvo que apagaron los motores, y fue una inundación, un fenómeno meteorológico adverso que dejó la isla entera sin luz. Entonces, bueno, pues por un lado hace falta trabajar en la línea en la que se está trabajando en el Cabildo. Sabemos que se está trabajando con el ITC, ya hay 3 parques eólicos que están programados, la nueva red de puntos de carga de vehículos eléctricos, pero bueno, también es verdad que en el último año en España se ha incrementado un 30% las instalaciones fotovoltaicas, pero en Canarias ese porcentaje del 30% no es igual en todos los lados. Hay sitios donde es todavía muy insuficiente y otros que superan esa cifra, ¿no? Pero La Gomera tiene ese potencial, tiene esa capacidad, nos consta que la voluntad también, pero ahora hay que ponerse a trabajar, ¿no? En cuanto a biodiversidad marina y terrestre, pues el documento evalúa en el ámbito marino y en el ámbito terrestre cuáles son las especies que están afectando a las autóctonas y a las especies endémicas. Aquí tenemos la diadema africanus, antes era la diadema antillarum, pero ahora ya se reconoció como una especie vinculada al ámbito africano, que desplaza a otras muchas especies del litoral en Canarias, autóctonas y endémicas, pero que son cíclicas y de repente desaparecen, se recupera todo, después vuelven a surgir. Y estos son elementos que hemos estado analizando y sobre todo viendo la dificultad que hay de poder trabajar sobre escenarios de esta naturaleza, porque desde el punto de vista tecnológico sí se puede hacer un seguimiento científico, pero es muy complicado después intervenir en el medio para poder reducir el impacto, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuanto más conocimiento se tenga sobre esos efectos, pues más podremos conocer las soluciones y idearlas, ¿no? Y lo mismo en la flora terrestre, en la fauna terrestre, con sus conjunciones de ecosistemas y de hábitats y de sus propias idiosincrasias que tiene La Gomera, ¿no? La gestión de residuos son energía. En la isla faltan muchos elementos por hacer en materia de residuos. Hay poblaciones que no tienen todavía puntos limpios, que no tienen incluso contenedores, hasta hace, por lo menos en 2018. Había muy buena voluntad del Cabildo, pero evidentemente hay mucho por hacer. Tenemos que ser capaces, tanto en los residuos sólidos urbanos, en envases, tener unas tasas de reciclado
que cumplan ahora con los protocolos de la Unión Europea, que eviten sanciones en el futuro por no tener todo el porcentaje que nos exige Europa de reutilización de los residuos que generamos domésticos, y también los residuos líquidos que van al mar con o sin depuración son elementos que se trabajan en la estrategia como prioritarios, porque un residuo es una materia prima y si no se utiliza como materia prima y se utiliza como basura, pues se está generando una contaminación con un coste que además pagamos todos, ¿no? Y una contaminación que a veces es de muchísimo tiempo. Entonces, tenemos que ser capaces también en La Gomera de mejorar ese sistema de gestión. En cuanto a la movilidad, pues La Gomera tiene la tasa de vehículos más baja por habitante de Canarias. Cuando hicimos el estudio hicimos un cálculo no demasiado científico porque no teníamos todos los datos para hacerlo, pero advertimos que no debía haber más de 15 vehículos eléctricos en toda la isla para una población aproximada de 20.000 habitantes, ¿no? Entonces es necesario incentivar el uso de vehículos eléctricos, como otros cabildos que ayudan, o como el Gobierno de Canarias o el Gobierno de España, que tienen sus propias ayudas a todos los usuarias que quieran comprarse un vehículo eléctrico, y por supuesto incrementar muchísimo, como nos consta que ahora está haciendo el Cabildo, la red de puntos de recarga, ¿no? Por ejemplo, que está en Hermigua, pues no está funcionando. Cuando nosotros hicimos el trabajo, había varios puntos de carga que estaban señalizados, pero no estaban operativos. Entonces, una de las recomendaciones lógicas que hicimos al Cabildo fue que se pusieran en marcha y que se abrieran otras muchas con argumentos y con elementos, con elementos que permitan identificar cuáles son los mejores puntos de la isla para ubicar esos puntos. No vale cualquier sitio, tienen que ser elementos que estén consensuados con las entidades del Parque Nacional, de los ayuntamientos y, por supuesto, del propio Cabildo o de las entidades privadas vinculadas al turismo. Cuanto más participación social y amplia haya, pues muchísimo mejor. Otro elemento a tener muy en cuenta en los impactos del cambio climático es el patrimonio cultural. Hay muchos concheros, yacimientos arqueológicos que son irrepetibles y que con el crecimiento del nivel del mar pues se van a perder. Entonces hay que empezar a pensar qué se puede hacer en cada uno de ellos, porque la pérdida de estos yacimientos es irreversible, se pierden para siempre, y es un patrimonio humano e histórico único que desde luego para nosotros es una prioridad proteger al máximo nivel, ¿no? Igual que las ermitas o que otros muchísimos valores culturales que tiene la isla. El turismo, lo mismo, ahí estábamos analizando la importancia de la Carta Europea de Turismo que tiene la isla de La Gomera. Hay varias entidades vinculadas a sectores privados y públicos que integran esa carta de turismo sostenible de La Gomera, pero hay, como muchas cartas, hay muchos elementos que están recomendados, que están definidos, pero que nunca se ponen en marcha. Y lo que hay que hacer es ponerlas en marcha, darles vida y que no se quede solamente en un papel. Y eso es fundamental, porque las entidades que trabajan en la Carta Europea de Turismo Sostenible de La Gomera tienen propuestas muy interesantes que, a pesar de haber pasado 2 o 3 años, siguen siendo de máxima actualidad, y hay que tener en cuenta todas esas recomendaciones para implementar una adaptación al turismo vinculado al cambio climático en La Gomera, y que además tenga en cuenta también lo que comentaba antes del Instituto TIDES de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que están dirigiendo Matías González y Carmelo León. Y es que hay muchísimos turistas en Europa que ahora, si quieren desplazarse a un país y saben que van a generar una alta huella de carbono por su viaje en avión, pues deciden irse a otro sitio o no venir, ¿no? Al mismo tiempo que, si se incrementan las temperaturas cada vez más en un territorio, con esas olas de calor, pues tampoco estarían dispuestos a venir, ¿no? Todo esto es algo que tenemos que contemplar adaptándose a La Gomera, ¿vale? Ya voy terminando. La educación, formación, comunicación y divulgación, y fundamentalmente la participación ciudadana, son factores absolutamente esenciales que se tienen que poner en marcha en la implementación de cualquier estrategia de cambio climático, porque la base es que todas las personas,
todas, desde las personas que no tienen ningún conocimiento ambiental hasta las que sí las tienen, los gestores públicos, un taxista, una jubilada o todas las personas que viven en la isla tienen que tener una noción mínima de qué es lo que sucede con esto y aprovechar las oportunidades para poder aportar desde un ámbito positivo, una actitud positiva, su aportación personal, ¿no? Su contribución a la hora de hacer la compra, a la hora de la movilidad, a la hora de tener ocio, a la hora del consumo energético en la casa o del agua. Es una suma de todos. La participación ciudadana y la concienciación, la formación, la educación son esenciales. Si no, ninguna estrategia tiene éxito si no se trabaja de esa manera, ¿no? Y ya para terminar, la actualización del documento que hicimos en 2018 requiere ahora mismo adaptarse a la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, requiere también tener en cuenta las connotaciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Ministerio de Transición Ecológica, de la Estrategia de Descarbonización y del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Esos tres planes del Ministerio, del MITECO, tienen que tenerse en cuenta a la hora de actualizar el documento que nosotros hicimos en 2018 para que pueda tener las necesarias sinergias tanto con el Gobierno de Canarias como con el Gobierno del Estado y poder después acceder a sus fondos y hablar el mismo idioma, que eso es fundamental. También el Green New Deal de la Unión Europea son elementos que están en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático en Europa y que desde Canarias no podemos obviar. Ya hay islas de Canarias que están teniendo en cuenta y trabajan dentro de este sector, pero en la adaptación de La Gomera pues había que tener en cuenta también este objetivo. Y por último, los objetivos de la Agenda 2030, como muy bien comentó también Alberto de Armas en su intervención, adaptados a la Agenda Canaria, ¿no? Aquí hago una descripción de las 9 áreas primarias que nosotros presentamos en el documento de avance en 2018, pues lo pasaríamos a 16, que son las que están aquí reflejadas y que son las que contempla el anteproyecto de ley de cambio climático de Canarias. Y por último, la adhesión fundamental al pacto de las alcaldías de los 6 municipios es fundamental. Ahí vamos muy tarde, como muchos de los 88 municipios de Canarias, hay 21 de Gran Canaria, vamos a poner 30 que hayan, o 35 que puedan haber en Canarias, impulsado la adhesión a este pacto fundamental, un instrumento europeo para la adaptación y para la mitigación, la reducción de las emisiones. Y en La Gomera nosotros propusimos hace 2 años que los 6 municipios lo llevaran a pleno y que empezaran a trabajar con ello, ¿no? Ahora el Gobierno de Canarias tiene una ayuda a través de la FECAM, pero es imprescindible que de los 6 municipios, que me consta que uno de ellos creo que ya lo hizo el año pasado, pero es fundamental que esto se ponga en marcha de inmediato. Después, impulsar sinergias, como se está haciendo, que nos consta, ¿no? Métodos y objetivos con el Instituto Tecnológico de Canarias, con la Agencia Estatal de Meteorología, que tienen el elenco científico que tenemos en Canarias es extraordinario, y entre el ITC, AEMET y el CSIC, más las 2 universidades públicas, tenemos unos referentes de conocimiento brutal en materia de cambio climático y mucho que aportar para La Gomera, ¿no? Después hay que fomentar las dinámicas y los procesos de participación ciudadana de colectivos sociales, de todos, como ya he comentado antes. Y después, atendiendo precisamente a uno de los objetivos de la futura ley de cambio climático de Canarias, es que cada isla va a tener que tener su propia hoja de ruta climática, que se llama, lo denominan así, Plan Insular de Acción por el Clima y la Energía, ¿no? Este objetivo realmente en La Gomera pues lo tendría muy avanzado por el trabajo que se hizo en 2018, pero ahora hay que darle forma adaptada a la normativa del futuro instrumento normativo canario, ¿no? En conclusiones generales, bueno, La Gomera alberga un potencial extraordinario en todos los contextos para erigirse como modelo de vanguardia y de efectividad en la lucha contra el cambio climático. Su territorio, biodiversidad, demografía, su economía son condiciones idóneas para avanzar de forma rápida y ordenada en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Y hago referencia precisamente a los recientes y los próximos avances normativos autonómicos, estatales y europeos reforzarán estas opciones para que La Gomera implemente un modelo de gestión ambiental
referente a nivel mundial que pueda servir como ejemplo para ser replicado y adaptado a otros territorios insulares de Canarias y de otros archipiélagos. O sea, La Gomera puede si quiere. Este modelo de gestión ambiental debe diferenciarse de forma antagónica, me parece fundamental incidir en esto, de los escenarios habituales hasta hoy, en los que a pesar de disponer de planes, estrategias, directrices, normativas y otros instrumentos para implementar acciones ambientales, la realidad de sus resultados es absolutamente insuficiente y lenta. Vamos muy a la zaga de la urgencia que exige esta amenaza y se requiere una voluntad política sin paliativos, comprometida y urgente. Y es imprescindible desarrollar, disculpen por las faltas de ortografía, desarrollar un modelo de gestión con visión a largo plazo dotado de acciones urgentes a corto y a medio plazo. Incido de nuevo en que el know-how tecnológico, científico y técnico de las instituciones públicas y privadas de Canarias es extraordinario, de primer nivel mundial, para poder configurar estos modelos en los ámbitos sectoriales. Y hay que tener en cuenta que la vulnerabilidad de La Gomera ante los efectos del cambio climático es elevada y por eso ese conocimiento científico debe aplicarse sin fisuras para proteger la población, el territorio y los recursos esenciales de la isla frente a los impactos climáticos. Los protocolos de custodia del territorio, como muy bien incidía Alberto de Armas en su intervención, son esenciales para poder lograr los avances cualificados en ese contexto. Ya he comentado lo del Instituto TIDES y ya, última pantalla, hacer una referencia al informe Stern de 2006, que se actualizó en 2016 y 2021. Es uno de los economistas más prestigiosos del planeta, donde se apoya la Unión Europea, Estados Unidos, y que demuestra que la acción frente al cambio climático puede suponer inversiones en torno al 1 o al 2% del PIB anual en muchos territorios. Pero si no lo hacemos, se podría generar una pérdida a medio y largo plazo de ese PIB de entre el 5 y el 20%. O sea, tenemos mucho más que ganar si trabajamos ahora en inversiones vinculadas al cambio climático que lo que vamos a perder si no lo hacemos. Ese mismo informe, en 2021, define que la destrucción de la naturaleza ya supone un enorme riesgo para la economía y la cifra y la tasa actual de extinción de especies es entre 100 y 1000 veces mayor que el ritmo medio en las últimas decenas de millones de años. Por último, no podía dejar de hacer una referencia al impacto de la pandemia del COVID. Hay mucha gente que ahora está con el COVID y dice, bueno, lo del cambio climático lo vamos a dejar a un lado mientras estemos con la pandemia. Pues no, porque están íntimamente vinculados. La destrucción, la degradación del medio ambiente, de nuestro propio entorno, pues es factor ineludible de que se generen situaciones de insalubridad en nuestro propio entorno urbano y para nuestra salud, ¿no? Y esto pues, es algo que no podemos perder de vista y no podemos perder de vista que al mismo tiempo que trabajamos en la lucha contra la pandemia debemos seguir trabajando con el mismo ahínco en la preservación de nuestros recursos, de nuestro futuro, en la lucha contra el cambio climático con estrategias de adaptación y mitigación inmediatas, ¿no? Por último, las capacidades, la tecnología, las inversiones, las dinámicas para implementar esas medidas en la lucha contra el cambio climático están ahí, a nuestro alcance, al alcance de La Gomera, del Gobierno de Canarias, de todos. Solo se requiere una férrea voluntad política y un compromiso firme para reducir los impactos y aprovechar las energías de oportunidad, porque no todo es negativo, hay muchas oportunidades que, como en este caso, pues la isla de La Gomera tiene también que poder aprovechar. Y termino con esta viñeta, que me parece, bueno, es irónica, evidentemente, pero es una realidad, es una triste realidad que esto siempre sucede, ¿no? De que se toman decisiones para, bueno, ya veré esto cómo lo hacemos, sí, lo vamos a hacer, pero después no lo hacemos, bueno, pues ahora vamos a empezar de nuevo. Y con el cambio climático llevamos 25 cumbres y todavía no se ha tomado de verdad ninguna decisión vinculante a la reducción de las emisiones, por ejemplo. No se ha tomado ninguna decisión. Hay muchas recomendaciones, hay muchas sugerencias. No podemos seguir así. Y aquí estas tres últimas páginas son la relación de personas y de representantes de entidades públicas y colaboradoras que gracias a ellas pues permitieron que pudiéramos hacer un trabajo que nos ilusionó muchísimo, que nos gustó mucho y que esperemos que pueda llegar a buen puerto en el futuro, ¿no? Así que muchísimas gracias y con esto ya termino disculpándome por haberme extendido un poquito más de la cuenta. Muchas gracias, Ezequiel. Hoy tienes la suerte de ser el único ponente, entonces yo por lo menos voy más relajada de no tener que estar tan pendiente del reloj.
Pues muchas gracias. Muy interesante repaso del diagnóstico sobre el terreno que habéis hecho con este trabajo, de ejemplos concretos tanto de mitigación como de adaptación. También algunos ejemplos de avisos, de sustos, ¿no?, que ya ha habido de lo que puede venir. Es interesante que han salido de forma específica propuestas que vienen del Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de La Gomera, que como sabéis en este foro pues ha sido la base también de nuestro proyecto. Y retomando a partir de antes de los agradecimientos que quedan por escrito y se verán reflejadas las personas que han participado, pues digo que retomando a partir de la viñeta que de forma pues nos hace dibujar una sonrisa, pero a veces también de reír por no llorar, ¿no? Hay un reclamo que en las primeras intervenciones del chat ya se manifiestan, ¿no?, como de esta llamada a la acción, ¿no? Por un lado, Conchi Fagundo supongo que se pregunta en voz alta y no sé a quién o quién lo puede escuchar, ¿no? Si no se podría plantear, entiendo yo de tu intervención, Conchi, un plazo para finalizar este proceso, determinar ya el plan y pasar a la acción, ¿no?, pasar a la fase de ejecución. Eso por un lado. Luego también plantea el asunto del pacto de las alcaldías, que dice que hay desconocimiento, y en parte Alberto de Armas desde el Gobierno de Canarias pues contesta, ¿no?, diciendo que desde la FECAM se está impulsando que los ayuntamientos se adhieran y también con el apoyo del Gobierno de Canarias. Si queréis de momento esas dos cuestiones. También, bueno, Juana María González Mancebo también dice que efectivamente cómo priorizar y ejecutar ya las propuestas, cómo agilizar, cómo acelerar que realmente se pase a la acción. Pues abro micros. Ezequiel, Alberto, sí que... Alberto, ¿quieres profundizar en tu contestación? Una pregunta que le formulaba a Ezequiel en el chat también era, sí. o sea, con tu experiencia ya trabajando en distintos territorios y en otras islas y donde se ha podido avanzar, ¿en qué aspectos crees que la experiencia de otras islas puede ayudar a La Gomera a ganar tiempo, ¿no? Es decir, ¿en qué aspectos podría avanzar, no tener que hacer? Indudablemente cada isla tiene sus peculiaridades, pero sin duda hay aspectos que a lo mejor enfatizarías como claves a la hora de iniciar el proceso. Bueno, en primer lugar, atendiendo a la buena disposición y interés que mostraron todos los responsables del Cabildo, de los ayuntamientos, de las entidades sociales y empresariales, creemos que La Gomera es lo vuelvo a repetir, un territorio idóneo para poder implementar todo lo que todavía no se ha implementado y que en muy poco tiempo, porque hay otras islas que para que puedan progresar en un cambio, por ejemplo, de sistemas energéticos de ciclo combinado con hidrocarburos a renovables, pues si es una isla que tiene casi 1 millón de personas y 21 municipios, pues evidentemente lleva mucho trabajo detrás y muchas normativas, pero en La Gomera estamos hablando de 20.000 personas, 6 municipios, un turismo a pequeña escala muy interesante y muy dispuesto a trabajar en todo este tipo de elementos, ¿no?, de sostenibilidad. Entonces, el pacto de las alcaldías es un instrumento clave que pueden acceder mañana, pero mañana, nosotros lo propusimos hace 2 años, mañana un ayuntamiento puede llevar a pleno la adhesión al pacto de los alcaldes. Una vez que está adherido, lo comunican a la Comisión Europea y una vez que está comunicado a la Comisión Europea, le piden la financiación a la FECAM y empiezan a trabajar. Y el ITC, por ejemplo, en Gran Canaria, pues los 21 municipios de Gran Canaria, desde hace 3 años se han puesto las pilas
Y todos los municipios de Gran Canaria, el último ha sido Las Palmas el año pasado, pero todos los demás ya tienen sus planes de acción por el clima y la energía sostenible. El estudio de vulnerabilidad y riesgos de cada municipio y el inventario de gases de efecto invernadero con una hoja de ruta para reducirlas hasta 2030. Esto es algo que se puede hacer de forma inmediata en La Gomera, eso es lo que a mí me enseña la experiencia, ¿no? Y después que las instituciones gomeras tengan muy en cuenta a la EMET, a las universidades canarias, a todo lo que se está haciendo en materia de cambio climático vinculado al turismo, a la agricultura, a las pesquerías, a la energía, al ciclo hídrico, todo eso está ahí, ese know-how está ahí y La Gomera solamente tiene que contactar y empezar a trabajar para implementarlo en la actualización y adaptación de su nueva hoja de ruta. Gracias, Ezequiel. Vamos a rescatar dos preguntas. Hay una concreta de Carmen Gloria que dice si hay alguna iniciativa que se haya puesto en marcha para la disminución de gases de efecto invernadero y que esté incluida en esta estrategia. Y relacionado, en parte, de Carmelo León pregunta o pues plantea que la pequeña escala de La Gomera, que si esto no facilitaría una estrategia de descarbonización mucho más acelerada, ¿no? Claro. Claro, y bueno, el potencial impacto, lo ves también, ¿no? El potencial de energías renovables, me he ido yo a los impactos que hablábamos el otro día también, y el potencial de energías renovables y lo que se requeriría para su implementación. Sí, efectivamente, bueno, son dos preguntas, ¿no? La primera para Carmen Gloria de Tías, que además aprovecho para saludarla desde aquí con todo afecto, porque es la persona responsable en el Ayuntamiento de Tías, un ayuntamiento eminentemente un municipio turístico, y es de los 7 ayuntamientos de Lanzarote el primero y el que está más a la vanguardia precisamente en la implementación del Pacto de las Alcaldías, gracias al esfuerzo de ella, ¿no? Y precisamente le contesto diciéndole que en La Gomera todo lo que nosotros hemos propuesto en 2018 está en proceso de evaluación todavía, aunque hayan pasado 2 años, pero nos consta que el Cabildo está trabajando con el ICC. Como dije, se ha diseñado ahora un bloque con 3 nuevos parques eólicos. También se está trabajando en elementos para potenciar las instalaciones fotovoltaicas, la movilidad a través de nuevos puntos de carga, de recarga de vehículos eléctricos. O sea, se están haciendo cosas importantes, ¿no? Desde luego mucho más que las que se estaban haciendo hace 2 años. Pero aún así yo vuelvo a insistir, y ahí respondo también la pregunta de Carmelo León, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que efectivamente La Gomera constituye por su idiosincrasia, por su población, demografía, por su territorio, por su demanda energética, por su demanda hídrica. Por ejemplo, no hay desaladoras en La Gomera, todo el agua se obtiene de los pozos, pero la energía que se utiliza para extraer ese agua en el 99% de los casos son motores diésel. Esto es muy fácil revertirlo, ¿no? O sea, las condiciones están ahí, pero ahora hace falta que haya un esfuerzo conjunto entre la administración autonómica, la administración insular y la local, los ayuntamientos, para que con una hoja de ruta concreta y con un firme compromiso se pongan las pilas y trabajen en el desarrollo de todas estas acciones. Muy bien, muchas gracias. No sé si queréis intervenir directamente, ya que vamos un poquito más relajados de tiempo. Si alguien quiere intervenir de viva voz y le abrimos el micro. Como el otro día, pues vemos también que tiene mucha fuerza, ¿no? Todas las medidas de mitigación, la importancia del apoyo político, de la voluntad política para llevar a cabo acciones de mitigación cuanto antes y también, como sabéis, en este proyecto le damos mucha importancia también a las acciones de adaptación. No sé si en este sentido alguien quiere hacer algún comentario. No sé, José, si veis alguna mano o alguien que quiere intervenir. No, en el momento no veo.
Sí, ¿puedo hablar? Soy Carmelo León. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Adelante, sí. adelante. Hola, Ezequiel. Enhorabuena por tu presentación, me ha parecido fantástica. Pero siempre en estas cosas uno tiene una sensación agridulce, ¿no? De todo lo que se presenta, porque la realidad es mucho más difícil de los objetivos que queremos construir, ¿no? Entonces una pregunta que te plantearía, ¿no? Una reflexión que tal vez debería de un poco suscitarse desde el contexto social, es cuál es la sincronización de la propia sociedad de La Gomera con los objetivos de la descarbonización y al mismo tiempo cuál es la sincronización que tiene la clase política canaria para convertir a La Gomera en un territorio descarbonizado antes que el resto de las islas, que lo tienen un poco más complicado. Si esta voluntad social y política tiene alguna impronta de poderse acelerar y cómo podríamos facilitar la aceleración de estas voluntades. Porque al final, como tu viñeta ha mostrado, ¿no? al final en la presentación, hablamos demasiado y no concretamos, ¿no? Entonces, hay una urgencia inminente, como tú sabes, y como los estudios están reflejando, de la necesidad de actuar ya, ¿no? Y el caso piloto que has reflejado con todas estas investigaciones y con todas estas reflexiones en La Gomera realmente lo pone de manifiesto la oportunidad que existe, pero ¿por qué, qué tenemos que hacer para que esto se produzca lo antes posible? Muchas gracias, Carmelo, por tu reflexión y por tu pregunta. Me es muy difícil responderte, porque nosotros, como digamos un equipo de consultoría técnica, podemos evaluar la situación, los escenarios, diagnosticar los efectos, los potenciales efectos y los riesgos de futuro, y podemos proponer acciones concretas adaptadas a cada territorio y a sus circunstancias, ¿no? Una vez que nosotros presentamos el trabajo, nos consta que somos un equipo que insistimos mucho a las administraciones con las que trabajamos para que esto no se quede ahí, que se trabaje y que realmente se implemente, ¿no? Pero recientemente, y se habló en la última conferencia de Alberto, se ha realizado una encuesta en La Gomera sobre el cambio climático y que además ha tenido pues, unos índices, digamos, de estadística muy elevados y muy representativos, muy significativos para poder tener ese termómetro y saber un poco lo que la sociedad, los agentes sociales de La Gomera piensan sobre este tema, y parece que los resultados son bastante significativos en el sentido de que, como nos pasó a nosotros cuando estuvimos en 2018, hay mucho interés. Hay mucho interés. Eso es muy bueno, pero evidentemente para que se puedan acometer con urgencia las acciones más importantes que hay en materia de adaptación y de mitigación, eso tiene que ser un impulso decidido, comprometido y ya inmediato de los gestores responsables de las administraciones públicas, en este caso el Cabildo, los ayuntamientos, con el apoyo implícito del Gobierno de Canarias. Yo ahí vuelvo a hacer referencia a ese know-how científico donde tú, Carmelo, formas parte de ese elenco extraordinario, ¿no? En materia de cambio climático y de turismo, pero hay muchos otros ámbitos en la energía, en el agua, en la agricultura, en Canarias, que tienen unos conocimientos excepcionales para poder ayudar a diseñar estas políticas, y sin embargo hay como una separación entre el ritmo de las administraciones públicas y lo que realmente se necesita aprovechando y aplicando ese know-how tecnológico, ¿no? Entonces la única respuesta que te puedo dar es pues que, por ejemplo, a través de jornadas como esta, pues pongamos en evidencia de una forma positiva que vamos a la zaga, que vamos muy retrasados y que es necesario todos los esfuerzos. Todo lo que hagamos va a ser poco, porque además vamos en una senda en la que de aquí a final de siglo, si seguimos así con este nivel de emisiones, pues vamos a ir con mucho más por encima de los 2 grados que se establece como límite
en la cumbre de París del 2015, ¿no? De hecho, el IPCC está hablando de que podemos superar los 3 grados. Eso sería catastrófico, ¿no? Entonces tenemos que trabajar ya y tenemos que incentivar desde todos los sectores y desde la propia ciudadanía todo el trabajo en la contribución a la lucha contra el cambio climático, desde nuestra actitud personal, individual, en casa, en el trabajo, en la movilidad, en la compra, cada uno en lo suyo, el ayuntamiento lo suyo, el cabildo lo suyo, pero con verdadera voluntad. Eso es lo que hace falta y para eso pues tenemos que empujar. Nosotros empujamos en todo lo que podemos, pero es verdad que hace falta que haya un mayor incentivo político que no mire los objetivos de forma cortoplacista, sino que se ponga el reto dentro de 10 años, aunque su legislatura sea la actual, y pueda mirar con objetivos que estén pensados para preservar nuestros intereses dentro de 10 años, porque las medidas hay que empezar a aplicarlas ahora. Sí, como decíamos antes, como que hay un clamor, ¿no?, por pasar a la acción y bueno, pienso que el primer paso es que esa ciudadanía, como decía Carmelo, pues esté sensibilizada, porque al final es la que también tiene de alguna forma o debería tener la llave para que también los agentes políticos pongan los medios, ¿no? Habéis comentado el asunto de la percepción social y el otro día, en la jornada del jueves pasado, avancé simplemente 3 datos del estudio que hemos hecho el verano pasado y efectivamente se detecta ya una preocupación alta por el cambio climático, también algún desconocimiento en cosas concretas que también nos dan pistas sobre en qué aspectos trabajar más, ¿no?, desde las distintas entidades, desde el propio Parque Nacional, desde los gobiernos. Os recuerdo que justamente ahora estamos acabando de analizar toda la información y vamos a tener un webinario específico el 23 de marzo, digo bien, el 23 de marzo, donde también va a intervenir una persona muy relevante que trabaja ahora desde hace unos años en la Oficina de Cambio Climático del Ministerio, Paco Eras, que además hizo también su tesis y basado también en su trayectoria profesional, luego lo plasmó en una tesis doctoral sobre percepción social del cambio climático. Estad atentos a este webinario, marcaros ya la fecha, 23 de marzo, para escuchar pues con más tiempo los resultados de este estudio que, bueno, desde luego reflejan que tanto la población local como los visitantes, que en el caso de La Gomera, pues tenéis también un perfil, bueno, en Gomera y en otras islas, pero sobre todo creo yo en La Gomera, ¿no?, un perfil de visitantes pues muy sensibilizado, ¿no?, muy concienciado, y que también puede ayudar a impulsar que se acelere la puesta en marcha de acciones, ¿no? Decía Alberto en el chat que está una propuesta para un diálogo fructífero, ¿no?, entre lo avanzado en el Plan de Acción Climático de La Gomera y lo que estamos vislumbrando en este proyecto. Pues nosotros esperamos que esto pues pueda rematarse, digamos, más allá del proyecto, ¿no?, porque hemos aprendido mucho durante este año y medio y ojalá que podamos continuar colaborando, porque pienso que también el hecho de ser una isla o de las islas de Canarias también ofrecen oportunidades quizás distintas, ¿no?, más oportunidades de puesta en marcha de cosas concretas, ¿no? Yo quería hacer un comentario que yo creo que no ha salido en las intervenciones. El hecho de que La Gomera sea una reserva de la biosfera, toda la isla, hemos hablado mucho del Parque Nacional, pero también el conjunto de toda la isla es reserva de la biosfera. Esto significa que hay un reconocimiento internacional, que hay un compromiso también desde los municipios, desde el Cabildo. Esto debería también ser una oportunidad diferencial, ¿no?, para acelerar, para ser ejemplo de acciones
respecto a otros territorios que no tienen este reconocimiento internacional, ¿no os parece? Sí, yo puedo hacer una aportación a ese comentario, Marta, porque además es muy importante, es verdad, es como Lanzarote, toda la isla está declarada reserva de la biosfera. Pero cuando nosotros hicimos el trabajo, el personal de toda la reserva de la biosfera en La Gomera era una persona que además está haciendo un trabajo extraordinario, Juan Ramón Herrera, y ha trabajado durante muchos años, pero bueno, se pone malo, enferma, tiene sus vacaciones. Entonces, es verdad que dentro del Cabildo siempre ha habido esa intención de reforzar con un equipo humano, digamos, más adaptado a las necesidades de la isla para responder con los preceptos de la Reserva de la Biosfera. Pero sí, nosotros recomendamos precisamente en nuestro avance estratégico que una de las prioridades para que se pusiera en marcha este plan era reforzar con recursos humanos, aunque sea con una o dos personas más, el equipo de la Reserva de la Biosfera para que realmente pudieran llevarse a cabo todas esas mini hojas de rutas que tienen los distintos sectores, ¿no? No sé ahora mismo en qué situación estarán, pero evidentemente uno de los elementos más prioritarios que había en el Cabildo era reforzar ese equipo y que los responsables de la Reserva de la Biosfera pues tuvieran más capacidades y más recursos para poder atender todos los retos que tienen. Gracias, Ezequiel. Conchi apunta que La Gomera es la única isla de Canarias que es reserva de la biosfera y Carta Europea de Turismo Sostenible. Son dos herramientas de planificación y de gestión muy potentes. Si me permites, Marta. ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, yo quería comentar, para quizá finalizar un poco esta charla, esta reunión, sobre la cuestión de que realmente La Gomera, en lo que supone la adaptación al cambio climático, digamos que estamos en una situación, como se ha dicho, pues con muchas limitaciones, muchos déficits. Todos vemos la multitud de oportunidades que tenemos respecto a otros territorios en los que, bueno, tomando una serie de medidas relativamente sencillas podemos mejorar y pegar un salto enorme, ¿no? sobre la situación actual. Creo que el pasar de cómo estamos a tener mejoras y cambios, digamos, de dar un giro de 180 grados y subir muchos escalones es relativamente sencillo aquí en la situación que tenemos en La Gomera. Esto es lo que nos ha animado precisamente y es el planteamiento de estas reuniones, ¿no? De primero visualizar y trasladar a la población la situación en la que estamos y qué es lo que se está haciendo. Sobre todo con ese énfasis en que tenemos muy poco hecho, pero que con que nos pongamos en marcha podemos dar unos avances impresionantes. Y sobre la cuestión, o sea, que creo que podemos ser optimistas en ese sentido, ¿no? Ese sentimiento agridulce nos embarga continuamente porque vemos que pasa el tiempo y nos avanza, pero creo que puede haber ese punto de inflexión y que cambie, ¿no? Que cambie la trayectoria. Y eso es un poco en lo que estamos empeñados, al menos desde el Parque Nacional, en trasladar continuamente a la sociedad y a los diferentes actores y a los responsables políticos que se pueden hacer muchísimas cosas. Y indudablemente lo que se acaba de comentar ahora, la cuestión de la reserva de la biosfera. Es que esto es un tema de reserva de la biosfera. La reserva de la biosfera está pensada precisamente para abordar
en una clave de sostenibilidad todos los problemas básicos que tiene la Gomera, desde el punto de vista del abandono del territorio, desde el punto de vista de, digamos, de que las políticas sectoriales se coordinen en un sentido de sostenibilidad. O sea, no hay que pensar solamente en crear, en la reserva de la biosfera, crear un gran equipo de trabajo, que sí que lo necesita, evidentemente se necesita una oficina, pero también hay mucho el trabajo de coordinación y el trabajo transversal necesario en las distintas políticas sectoriales. Y esto a veces nos lo olvidamos, ¿no? O sea, que yo creo que muchas veces no es tan importante y a veces abruma esa demanda continua de nuevos medios a los responsables políticos. Tenemos que pensar que muchas veces podemos reajustar la administración y hacerla mucho más eficaz y más orientada a resolver los problemas que realmente tenemos, ¿no? Y bueno, me parece fundamental ese mecanismo. El cambio climático lo que hace es añadir una nueva complejidad a los problemas que ya tenemos, un elemento más, pero todas estas cuestiones creo que tienen muy buena cabida en la reserva de la biosfera y que desde un punto de vista organizativo esta oficina de cambio climático, como se le quiera llamar, creo que el encaje no sería otra figura más añadida, sino que tuviera un encaje dentro de la reserva de la biosfera. Muchas gracias, Ángel, por la nota de optimismo que nos hace falta para seguir empujando y acelerando, ¿no? Todos tenemos esta inquietud también, ¿no? Quizá por las canas que tenemos de llevar tantos años, ¿no? Hablando de estos temas, pero que cada vez se están haciendo más patentes y que como que se nos acaba el tiempo, ¿no? Para ver que hay un cambio real, que yo creo que ya hay bastantes cambios, pero la fuerza también de cuanta más información, más implicación, pues más rápido serán estos cambios, más impulso se le puede dar, ¿no? Pues no sé si hay alguna intervención más. En el chat ha saludado Eunate desde Pirineos, que yo invito también si queréis compartir algo más por el chat. Y si no, pues yo creo que con estas palabras de Ángel, promotor de estas jornadas, responsable de esta iniciativa, que desde luego esperamos que haya, seguro que sí, ¿no? Que ha aumentado el nivel de información, de concienciación y de conciencia de grupo preocupado y ocupado por estos temas, ¿no? Esta masa crítica siempre es importante sentirla, ¿no? Que a veces nos podemos sentir un poco solos, cada uno desde nuestro trabajo y esto lleva a frustración. Pero sentir que hay más gente que está en la misma línea que uno mismo, pues siempre anima, ¿no? Marta, si me permites, ya para finalizar, bueno, a mí me gustaría agradecer a todo el mundo, todos los que han estado siguiendo estas jornadas, agradecerles muchísimo su interés. Es fundamental, como se ha hablado antes, la participación y que, digamos, toda la información que es, digamos, imprescindible para este tema, pues vaya siendo conocida, ¿no? Y vaya la sociedad familiarizándose con ella. Y, por supuesto, Marta, infinitas gracias a ti y al equipo de Europark, porque, bueno, esto le ha dado en fin, el teneros apoyando todo esto, pues es un lujo y nunca, en fin, no tengo palabras para agradeceros vuestro buen hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Ya nos darás otro paseo por el Parque Nacional, por toda la isla. Eso está hecho. Muchas gracias. Muy bien. Pues creo que además de los agradecimientos de todo el mundo, ya no hay más cuestiones y Ángela ha cerrado perfectamente. Así que estamos a vuestra disposición, encantados siempre de colaborar, siempre aprendemos un montón unos de otros y para nosotros un placer de verdad esta oportunidad de conectarnos
online, pero que ojalá pronto pueda ser presencial también. Así que estad atentos a próximas actividades para poder aprovechar también, como os digo, al menos el webinario del día 23 de marzo. Estáis más que invitados porque os afecta directamente, os incumbe por los resultados de este estudio. Pues muchas gracias y hasta pronto. Buena tarde, mucha salud, cuidaos mucho.